ahí comenzamos la grabación. Entonces, darle la bienvenida una vez más a todos quienes están conectados en este momento y también a quienes vayan a ver la grabación después, ¿sí? Entonces, el día de hoy vamos a ver otra charla gratuita, ¿ya? En el día de hoy veremos la contabilidad completa. ¿Qué es la contabilidad completa? ¿Sí? Enfocada principalmente a empresas que tengan un régimen ProPyme general y hayan optado por contabilidad completa. Para quienes no me conocen, yo me presento, soy Fernanda Silva, soy contadora auditora de la Universidad de Chile. Tengo mi empresa que es Tu Partner Contable, donde prestamos asesorías y también capacitaciones a emprendedores y también contadores o trabajadores del área FIN. ¿Sí? El objetivo va a ser siempre capacitarnos en el área contable, tributaria, laboral para las pymes, ¿cierto? Pequeñitas empresas, ¿ya? Entonces, bueno, esta es otra de las charlas que tenemos. Casi todos los meses hacemos charlas gratuitas y luego quedan grabadas y las compartimos en nuestro sitio web. Así que después de esta charla la van a poder ver en nuestro sitio web y descargar también la presentación y el Excel que les voy a compartir después. Bien, entonces, para comenzar esta charla vamos a ver el contenido que queremos revisar a grandes rasgos el día de hoy para esta charla, ¿sí? Primero, como estamos viendo en el título, ¿cierto?, de esta charla, es contabilidad completa para el régimen ProPyme general. Ya ese es el foco de esta charla. Entonces, el régimen ProPyme general, para quienes tengan contabilidad completa, vamos a ver cómo realizarlo, dónde va a salir esa información dentro del CI. ¿Ya? Vamos a ver la contabilidad por regímenes tributarios para entender un poco más esto del régimen tributario, por qué tengo que llevar ese tipo de contabilidad. Bien, y luego vamos a entrar a entender los conceptos principales, ¿ya?, de la contabilidad completa, que es más compleja que llevar contabilidad simplificada. Ya hemos visto en otras charlas gratuitas la contabilidad simplificada, el libro de caja, pero en esta ocasión, para poder hacer una contabilidad completa, requiero tener mucho más entendido los conceptos. Por ejemplo, la ecuación patrimonial, que es una regla que tenemos que cumplir cada vez que realizamos esta contabilidad completa, ¿ya? Las cuentas contables, cada transacción vamos a tener que clasificar diferentes o identificar diferentes tipos de cuentas que intervienen en una transacción para poder registrarla en los libros contables, ¿ya? Los libros contables principales de esta contabilidad completa y los que vamos a alcanzar a revisar el día de hoy son el libro diario, ya que es el primer registro, digamos, de contabilidad completa. Luego el libro mayor, ya que se alimenta gracias a lo que registramos en el libro diario. Y luego el balance de 8 columnas, ¿bien? También conocido como balance tabular o balance tributario, bien, que va a ser el objetivo para el cual sea más fácil para mí después en un futuro poder trabajar, por ejemplo, el proceso de operación renta a raíz de un balance, por ejemplo, ¿ya? Esos son los conceptos que vamos a ver el día de hoy, enfocándonos en qué es la contabilidad completa. En realidad, todos estos conceptos que vamos a ver aquí, vamos a ver, como siempre, solo un poquito de como concepto, definición, para posteriormente verlo aplicado en un ejemplo, que es donde más va a quedar claro, ¿sí? Vamos a ir viendo distintos ejemplos en el fondo de transacciones que podemos ir registrando en estos libros contables, para finalmente llegar a un mini balance de 8 columnas, ¿ya? Así que, bueno, comencemos con la charla, ¿ya? Un segundo. Ahí sí. Ya, entonces, vamos a ingresar al CI. Cuando nosotros ingresamos con el root y clave de la empresa, bien, al CI, voy a poder ver en primera instancia en la pantalla, en la parte superior, el nombre, el domicilio, correo, ya que estos son los datos de la empresa. Yo aquí los borré. Ya, paso entonces.
Me pareció algo raro, pero... Ahí sí, se ve mi pantalla. Ya, súper. Entonces, como les decía, bueno, recordarle antes de continuar de que no compartan su pantalla para que no pase esto que acaba de pasar, que se estaba presentando otra pantalla y se perdió la mía, ¿ya? Entonces, bueno, nosotros vamos a ingresar al CI, después una vez que ustedes puedan descargar esta presentación, por ejemplo, yo les tengo el link aquí directo para poder ingresar el root y la clave de la empresa. Ingresamos al CI con el root y clave. En la parte superior de la pantalla, cuando ingresamos, van a aparecer los datos. Nombre, razón social, domicilio, ¿cierto? Root. Y en el costado derecho aparece el régimen tributario y también la contabilidad, ¿ya? Entonces, acá en este ejemplo específico tenemos régimen ProPyme general, ¿ya? Empresa de menor tamaño ProPyme, que es una clasificación, y luego la contabilidad régimen tributario pyme completa. Entonces tenemos régimen tributario, tenemos la clasificación de la empresa y luego el tipo de contabilidad en este caso, ¿ya? Entonces dijimos que esta charla estaba enfocada a empresas ProPyme general con contabilidad completa, contabilidad régimen tributario pyme completa, que es lo que aparece acá. Entonces aquí ustedes pueden revisar el caso de ustedes. Bien, entonces, si nos damos cuenta acá, dentro de lo que estamos revisando, acá el tipo de contabilidad va a depender del régimen tributario, ¿ya? Entonces, teniendo eso en consideración, tenemos que entender que en nuestro país, Chile, hay distintos tipos de regímenes tributarios y dependiendo del régimen tributario, principalmente va a determinarse el resultado de la empresa a valor tributario, va a determinarse también cuánto es el impuesto que va a tener que pagar la empresa o quizás no tiene que pagar impuestos, y también define cómo los socios pagan impuestos por estas utilidades de la empresa. Pero en esta charla del día de hoy no nos vamos a enfocar en eso, ya tenemos también otras charlas con respecto a los regímenes tributarios, sino que vamos a solamente revisar a grandes rasgos y ver qué tipo de contabilidad lleva cada uno de estos regímenes, ¿ya? Y por qué esta charla es para ProPyme general con contabilidad completa, porque un ProPyme general podría tener contabilidad simplificada también, ¿ya? Entonces, bueno, los regímenes tributarios que tenemos son principalmente, ya los más frecuentes, digámoslo así, renta presunta, que está definida en el artículo 34 de la Ley de Impuesto a la Renta, ¿bien? Va a ser una tributación que es simplificada porque en el fondo es una presunción de utilidad. No se calcula una utilidad real por ningún motivo acá dentro de renta presunta para pagar los impuestos. Entonces, por ejemplo, empresas que son de bienes raíces agrícolas o transporte terrestre van a calcular el 10% del avalúo fiscal, ya sea del predio agrícola o de los vehículos, para poder calcular sobre ese 10% del avalúo fiscal el impuesto. No se determinó en ningún momento cuál fue una utilidad real de esta empresa. La tasa de impuestos es de un 25% y el PPM va a variar ahí dependiendo de los casos, ¿ya? Entonces, este impuesto de primera categoría es el impuesto que paga esta empresa de acogida al régimen de renta presunta de manera anual en el proceso de operación renta que tenemos, ¿cierto? Que conocemos como abril, ¿cierto? Pero que también involucra marzo, más yo siempre digo, operación renta, tómenlo mejor como marzo y abril, principalmente, que es donde enviamos la información y vencen declaraciones juradas y formularios 22. Bien, y la tasa del PPM, el PPM es un ahorro que tienen que hacer las empresas de manera mensual para poder después, en abril, si es que tienen que pagar la empresa o el socio, que no sea tanto para poder rebajar este ahorro que se hizo durante el año, ¿ya? Bueno, luego tenemos estos relativamente nuevos regímenes tributarios. Ya vivimos un proceso de operación renta con regímenes ProPyme general y ProPyme transparente, pero son, les digo, relativamente nuevos porque son los que aparecieron con la reforma tributaria del año 2020. ¿Ya? Entonces, el ProPyme general
es un régimen que es simplificado, ya donde va a determinar la empresa el resultado, la utilidad o pérdida, con un sistema simplificado, es decir, a grandes rasgos, ingresos percibidos, es decir, lo que efectivamente me pagaron los clientes, menos los gastos que yo pagué por la empresa. Entonces, de esa forma, de manera muy simplificada, podemos obtener el resultado de esta empresa con régimen ProPyme general, definido en el artículo 14 de número 3, ¿ya? Y sobre esa utilidad que se determine, si es que es positiva, se va a pagar un impuesto de un 10% para ciertos años, que son 2020, 2021, 2022, y luego desde el 2023 la tasa de impuesto va a subir a 25%. ¿Ya? Los ppm que pagan esta empresa es 0,13% de las ventas, cuando las ventas son menores a 50.000 UF al año, ¿ya? Y en caso de que las ventas sean mayores a 50.000 UF al año, el ppm que se va a pagar es un 0,25% de las ventas de manera mensual. Luego tenemos el régimen ProPyme transparente. Este es el régimen más simplificado, ¿cierto? Uno de los más simplificados que está vigente actualmente. También se va a determinar un resultado de esta empresa, también muy similar al ProPyme general, ingresos percibidos menos ingresos pagados, y voy a obtener la utilidad. Pero el régimen ProPyme transparente no paga impuesto a la empresa, sino que esa utilidad que determinamos en esta empresa se le designa a los dueñas para que puedan pagar, ¿ya? Por lo tanto, aquí la tasa de impuesto de primera categoría es 0, ¿ya? Acá tenemos el porcentaje de ppm, 0,2% si los ingresos son menores o iguales a 50.000 UF anuales, y 0,5% si las ventas son mayores a 50.000 UF anuales, ¿ya? En este caso, el ppm del ProPyme transparente no le sirve a la empresa porque la empresa no paga impuestos, sino que se le asigna a los dueños también para que los dueños puedan ocupar este ppm que pagó la empresa y rebajar el impuesto que tengan que pagar. Finalmente tenemos el régimen semi-integrado definido en el artículo 14, letra A, ¿ya? Entonces, este régimen es el régimen más complejo, es el que más paga impuestos, y es enfocado principalmente a grandes empresas o empresas que no cumplan los requisitos para estar en estas otras que son más sencillas, ¿ya? Para este régimen semi-integrado yo tengo que determinar un resultado, pero es más complejo que para estos otros regímenes porque se tiene que hacer un balance financiero para luego hacer ajustes tributarios a través de la determinación de la renta líquida imponible, con otros como en el fondo conceptos que aplicar para poder llegar a el resultado tributario. La tasa de impuestos de un 27%, la más alta de todos los regímenes, y el ppm va a variar, ya dependiendo ahí el caso. Bien, ahora, yo estoy hablando esta parte muy en general porque en realidad no es el foco de esta charla, pero si ustedes quieren saber más sobre estos temas de regímenes tributarios, pueden buscar en nuestro sitio web. Ya al final de la charla les voy a mostrar nuestro sitio web para que puedan buscar este tipo de charlas más específicas sobre estos temas, por ejemplo. ¿Ya? Ahora, por otro lado, el régimen tributario también influye en la manera de cómo los dueños y dueñas de las empresas pagan sus impuestos finales, ¿ya? Entonces, para un régimen de renta presunta, esta renta presunta que se determinó, que expliqué en la diapositiva anterior, ¿ya? Esa renta presunta, que era el 10% del avalúo fiscal, se va a distribuir en base al porcentaje de repartición de utilidades en estas empresas con régimen de renta presunta. Entonces, esa utilidad presunta se le va a distribuir a los socios, ¿ya? Y a esos socios se les va a sumar a su impuesto global complementario por lo general para que paguen su impuesto final. ¿Bien? Ahora, recordemos que este régimen de renta presunta, la empresa pagó un impuesto de un 25%, por lo tanto, ese impuesto que paga la empresa se le asigna a los socios para que también puedan rebajarlo como un crédito de sus impuestos finales.
El régimen ProPyme general del artículo 14 de número 3, que es el que vamos a ver más en detalle, ¿ya? En este caso, los dueños van a pagar impuestos finales en su impuesto anual complementario, principalmente, en base solamente a los retiros que hagan de la utilidad que generó la empresa, ¿ya? Entonces, una vez que retiren los socios, van a pagar impuestos por esos retiros. Pero esos retiros también van a estar asociados a un impuesto que pagó la empresa en su momento, ya actualmente el 10%. Por lo tanto, ese impuesto también le va a servir a los dueños para rebajar sus impuestos finales. Luego tenemos el régimen ProPyme transparente, donde en este régimen ProPyme transparente la empresa no pagó impuestos, esa utilidad que se determinó en la empresa se le asigna a cada uno de los socios en base a su porcentaje de repartición de utilidad. Como la empresa no paga impuestos, ese impuesto no hay nada para repartirle al socio, excepto los PPM que pagó la empresa de manera mensual, que se le va a asignar a los socios para que puedan rebajar de su impuesto final. ¿Ya? Finalmente, el régimen semi-integrado 14A, que es el que más castiga, no solamente castiga por que la tasa de impuestos es más alta, sino que los socios, al momento de pagar sus impuestos finales, que va a ser cuando retiren, ¿ya? Entonces, en ese caso, el crédito, que es este impuesto asociado al impuesto que pagó la empresa, va a servirle a los socios, pero solo en un 65%, lo que se le llama que tiene un crédito parcial. En los otros casos de que las empresas pagaban impuestos, los socios pueden ocupar el impuesto que paga la empresa en su 100% como crédito. El semi-integrado solo en un 65%, castigando así en un 35% este impuesto de primera categoría. ¿Ya? Eso a rasgos muy generales de los regímenes tributarios, cómo afecta a la empresa y a los socios. ¿Ya? Ahora, ese régimen tributario que en realidad se puede cambiar entre enero y abril de cada año, ¿cierto? Ya pasamos el plazo en esta situación. Bien, lo podemos elegir, ¿ya? Va a tener que tener una contabilidad asociada, ¿ya? A el régimen tributario, que es en el fondo cumplir con las obligaciones de tener una empresa en Chile también. Entonces, el régimen de renta presunta va a tener que llevar el registro de compra y venta si así se encuentra afecta IVA, ¿ya? Ahora, empresas que son de régimen renta presunta y que no se encuentren afectas a IVA, que vendan exento o sin IVA, entonces en ese caso van a tener que llevar un sistema de control de sus ingresos, ¿ya? Luego, el régimen ProPyme general va a poder optar por llevar contabilidad completa o contabilidad simplificada. Entonces, por eso es importante, y por eso lo mostré dentro de las primeras diapositivas, ver dentro del CI cuál es el tipo de contabilidad que tiene mi empresa. Puede ser que yo esté segura que tenga el régimen ProPyme general, pero tengo que revisar cuál es el tipo de contabilidad que se quedó inscrito. Aquí, ¿qué es lo que pasa principalmente? Que cuando se crearon estos regímenes en el 2020, hubo un plazo para acogerse a estos regímenes. Pero quien no se inscribió a ningún régimen, pasó a la fecha, se le asignó automáticamente el régimen ProPyme general con contabilidad completa. Por ejemplo, empresas que venían de un antiguo 14A o 14B hasta el 2019, si cumplía los requisitos y no se adhería a un régimen, se le asignaba a este, ¿ya? Entonces, muchas empresas quedaron con régimen ProPyme general con contabilidad completa, pero la realidad es que un régimen de ProPyme general con contabilidad puede elegir si llevar contabilidad completa o simplificada, ¿ya? En esta charla vamos a ver la contabilidad completa. ¿Qué es la contabilidad completa? Principalmente libro de caja, libro diario, libro mayor, inventarios y balance principalmente. Los libros que vamos a ver son el libro diario, libro mayor y el balance. ¿Ah? Además de eso, puede llevar otros tipos de libros auxiliares dependiendo de la empresa, ¿ya? Ahora, la contabilidad simplificada
también va a tener que llevar un registro que es obligatorio, que es el libro de caja. También por ahí tenemos la charla del libro de caja, ¿ya? Para que la puedan revisar en caso de que lo necesiten. En caso de, digamos, es obligatorio el libro de caja siempre, si es que se escogió contabilidad simplificada con ProPyme general. Además, se va a tener que llevar el registro de compras y ventas de manera online y el libro de ingresos y egresos si es que no se lleva el registro de compra y venta, que sería actualmente un caso muy especial. ¿Bien? Luego tenemos que se puede llevar también para el régimen ProPyme transparente, que es uno de los seminuevos regímenes, se va a llevar contabilidad simplificada. Entonces, esta empresa ProPyme transparente de manera obligatoria lleva contabilidad simplificada de cara al servicio de impuestos internos, ¿ya? Donde también va a llevar el libro de caja, obligatorio para todos los ProPyme transparentes, registro de compra y venta, y también el libro de ingreso y egreso solamente para aquellas empresas que vengan de un 14 TER o que no lleven el registro de compra y venta, ¿ya? Entonces también tenemos esa contabilidad simplificada, que es la misma contabilidad simplificada del ProPyme general, ¿ya? Y luego finalmente tenemos para el régimen semi-integrado, que tiene que llevar una contabilidad completa obligatoria, ¿ya? Entonces también la contabilidad completa, tiene algunas diferencias con respecto al ProPyme general, por algunas contabilizaciones más complejas que tiene que hacer un semi-integrado, ¿ya? Entonces nos vamos a enfocar en esto, ProPyme general 14D con contabilidad completa, ¿ya? Entonces ahora vamos a comenzar a ver cómo podemos hacer una contabilidad completa. Bien, entonces para poder hacer una contabilidad completa necesitamos entender conceptos, ¿ya? E interiorizar en el fondo definiciones también. En primera instancia vamos a ver la ecuación patrimonial, bien, que corresponde a una ecuación que se debe cumplir cada vez que nosotros contabilizamos alguna transacción en nuestros libros contables, principalmente en el libro diario, que es el primer libro que vamos a ver. Entonces, esta ecuación patrimonial dice que los activos son iguales a los pasivos más el patrimonio. ¿Ya? Suena en chino porque no le he dicho qué es el activo, el pasivo ni el patrimonio. Bien. El activo o los activos en una empresa son los derechos que tiene una empresa o recursos ya que tiene una empresa para poder funcionar. Ya vamos a ver ejemplos a continuación de activos, pero imagínense, por ejemplo, el clásico activo va a ser el dinero, ¿cierto? Ya sea en efectivo, ya, que le llamamos caja, o si es que está en la cuenta bancaria en el banco, ¿ya? Entonces, ¿por qué? Porque el activo, el dinero, digámoslo, es un recurso que nosotros tenemos sobre el cual podemos obtener otras cosas, ¿cierto? Compramos, por ejemplo, un computador o compramos mercadería, etcétera. Nos sirve para poder adquirir nuevas cosas, ¿ya? O lo podemos utilizar para producir también, ¿ya? Esos son algunos activos. Vamos a entender después más sobre los activos. Entonces, bueno, cuando yo esté en una transacción, bien, puedo tener una parte de activo que se va a mover, y esa que se mueve en activo, por ejemplo, no sé, 1 millón de pesos, tiene que ser igual a lo que se mueva en pasivo más patrimonio, ¿ya? Entonces, vamos a ver después ejemplos más aplicados donde se va a tener que cumplir esta ecuación patrimonial de que lo que se mueve a este lado de la ecuación, el activo, tiene que ser igual a lo que se mueve en pasivo más patrimonio. Bien, ahora también por el tema de que es una ecuación, si yo muevo el pasivo hacia el otro lado de la ecuación, voy a tener activos menos pasivos igual patrimonio, ¿ya? Ahora, ¿qué son los pasivos?
es, digamos, lo contrario a lo activo. Dijimos que lo activo eran los recursos, los derechos que tenemos. Los pasivos son las deudas y obligaciones, ¿ya? Entonces, acá vamos a tener el tema del pasivo, ¿bien? Parece que alguien, yo bajé el volumen para no escuchar si es que alguien estaba hablando, quizás hay alguien hablando. Mauricio, mencioné que no voy a responder con la manito levantada, solo voy a hacer responder al final de la charla las preguntas que surjan en el chat, ¿ya? Así que si tienen alguna pregunta o cualquiera en realidad pueden dejarlas en el chat, ¿ya? No voy a responder con la manito levantada para que alguien abra el micrófono, ¿bien? En esta ocasión. Bueno, entonces, bueno, tenemos los activos, tenemos los pasivos, que son nuestras deudas, como estaba mencionando, obligaciones. Por ejemplo, cuando yo pido prestado, por ejemplo, al banco, pido un préstamo o un crédito, le estoy debiendo al banco después el préstamo que me otorgó. Entonces, esa deuda es un pasivo, ¿ya? Y luego las cuentas de patrimonio son los recursos propios de la empresa, ¿ya? Por ejemplo, cuando una empresa se crea, los dueños aportan un capital. Ese capital es una cuenta de patrimonio porque ese, digamos, monto que se aportó pertenece a la empresa para poder funcionar. Luego también son parte del patrimonio, por ejemplo, las ganancias que vaya generando la propia empresa. ¿Bien? Bien, entonces vamos a ver después, cuando estemos viendo los ejemplos, que esta ecuación patrimonial siempre se va a tener que cumplir. Lo que se mueve en activos tiene que ser igual a lo que se mueve en este otro lado de la ecuación, pasivo más patrimonio. ¿Ya? Entonces, ahora veamos los ejemplos de activos, pasivos y patrimonio. Entonces, en el fondo, cada vez que la empresa realice una transacción, yo voy a tener que identificar cuáles son las cuentas que están en esta transacción y que se están moviendo. ¿Ya? Vamos a ver los ejemplos de cómo contabilizarlos. Entonces, por ejemplo, si yo compro mercadería y pago en efectivo, voy a estar moviendo lo que llamamos caja, que es un activo, ¿ya? Voy a pagar, va a salir dinero de la caja, se está moviendo ese activo. Y luego, como estoy comprando a un proveedor, le puedo estar comprando mercaderías. Entonces, esas mercaderías, supongamos, no sé, estoy comprando telas, ya. Entonces, esas telas, esa materia prima, ya va a ser, esta vez para la empresa, le va a pertenecer a la empresa, es un recurso que va a poder utilizar para poder después producir y vender. Entonces, en ese caso le llamamos inventario a esas telas que nos va a servir, por ejemplo, para producir después polerones si es que la empresa vende polerones. ¿Ya? Entonces, ahí voy a estar moviendo cuentas. En cada transacción yo voy a poder identificar cuentas. Por ejemplo, en activos tenemos caja, que le llamamos caja cuando tenemos dinero en efectivo, banco, ¿ya? Que es cuando tenemos la cuenta, la plata en una cuenta bancaria. Cuentas por cobrar, también conocidas como clientes, ¿ya? Es cuando yo le vendo a un cliente, ¿cierto? Un producto, un servicio, pero el cliente no me lo paga en ese momento, me lo va a pagar 30 días después. Entonces, ahí voy a registrar que yo tengo, mi empresa tiene el derecho, y por eso es un activo, de poder cobrar ese dinero porque ya entregamos el producto o servicio. ¿Bien? Inventario, como estaba diciendo, si es que compro estas telas, por ejemplo. Máquinas, en este mismo ejemplo, para poder yo producir un polerón voy a tener que tener una máquina de coser. Entonces esa máquina para mí va a ser un activo, un recurso que me va a permitir después producir estos polerones que voy a vender. Sin la máquina no puedo producir. Herramientas también que me puedan servir para poder producir. Muebles, ya la misma mesa para poder cortar las telas o poder en el fondo tener la máquina y poder coser, ¿ya? Los anticipos de sueldo también van a ser activos porque en el fondo le pasé de manera anticipada a esta persona trabajadora, colaboradora, parte de su sueldo.
Y también dentro de los ejemplos que tenemos el día de hoy en activos, el IVA crédito fiscal, ¿ya? Entonces, este IVA crédito fiscal es el IVA por las compras. Si mi empresa le afecta IVA, puedo recuperar el IVA, ¿sí? Y va a ser un IVA crédito, un activo que voy a, en el fondo, este IVA rebajarlo de la deuda que voy a tener que pagar por el IVA de las. Otros ejemplos con respecto, esta vez, a las cuentas de pasivos que dijimos en términos generales que eran deudas o obligaciones que tengo con terceros. Por lo tanto, acá tenemos proveedores. Le compro estas telas a mi proveedor, pero me dio plazo para pagar en 30 días más. Le debo, en realidad. Ya le compré las telas y le estoy debiendo que voy a pagar en 30 días más. ¿Ya? Tenemos cuentas por pagar, otras cuentas por pagar, luz, agua, etcétera, ¿ya? Puedo haber pedido un préstamo bancario, que también era dentro de los ejemplos que daba de pasivo. El IVA de las ventas, que es el IVA débito fiscal, también corresponde a un pasivo, ya voy a tener, en el fondo le cobro a mi cliente el valor neto más el IVA lo retengo, pero lo tengo que pagar después en el formulario 29. Entonces, por eso es un pasivo. PPM por pagar, ya es este PPM que se genera mes a mes en base a las ventas, por lo general. En el régimen ProPyme general dijimos que iba a ser un 0,1% cuando las ventas son hasta 50.000 UF, 0,1% por las ventas netas, ¿ya? También tenemos, por ejemplo, leyes previsionales por pagar, la AFP del trabajador, la salud del trabajador, seguro de cesantía. Se lo retengo al trabajador desde la liquidación de sueldo y luego lo pago en Previred, ¿cierto? Al igual que los aportes patronales. Retengo en el fondo, calculo el CIS y luego lo pago como aporte patronal en Previred, ¿ya? También tenemos impuestos por pagar, bien, como el IVA por pagar o el impuesto de primera categoría por pagar. Bien, sueldos por pagar una vez que determino los sueldos, arriendos por pagar, y en el fondo aquí hay muchas cuentas que tienen el apellido, por así decirlo, por pagar. Le debo a alguien y tengo que pagarlo, bien. Eso con respecto a los pasivos. Y las cuentas de patrimonio van a ser principalmente el capital que se aportó por los dueños de la empresa. Por lo general se aporta al comienzo, pero también se pueden hacer aportes de capital en un futuro. Utilidades acumuladas, cuáles han sido los resultados de los años anteriores que se han ido acumulando con el tiempo. Y también dentro del patrimonio tenemos el resultado del ejercicio, que este resultado del ejercicio lo vamos a desglosar, ¿ya?, en ganancias y pérdidas, una vez que estemos registrando estas transacciones en los libros contables que vamos a ver. Entonces también vamos a tener estos tipos de cuentas de ganancia, que generalmente son, y lo más común es, ingreso por venta. O sea, cada vez que yo vendo, estoy generando mi ingreso neto, va a ser un ingreso por venta, va a ser una ganancia, una cuenta de ganancia. También vamos a tener correcciones monetarias por los activos en ciertos casos que van a ser consideradas ganancias, y los intereses ganados en caso de que, por ejemplo, yo venda a mis clientes y una vez que le otorgo plazo para venderles y que me paguen, entonces en ese caso estoy cobrando intereses, esos intereses también van a ser ganancias. Por otro lado tenemos las cuentas de pérdida, y aquí tenemos más ejemplos frecuentes, como el costo de venta, que en el fondo el costo de venta va a ser el valor ya de la venta que representa el costo de esa mercadería o servicio que estoy vendiendo, ¿ya? El arriendo, ya el pago del arriendo va a ser una pérdida, un gasto, gastos básicos, luz, agua, gas. Los sueldos son pérdidas, aportes patronales,
son pérdidas. Publicidad, marketing, ¿ya? Impuesto a la renta, gastos de administración, costos de distribución. Esos son algunos de los ejemplos de las pérdidas que puede tener una empresa o gastos, cuentas de gasto. ¿Ya? Ahora, entonces, cada vez que nosotros tengamos o identifiquemos una transacción en la empresa, vamos a ver ejemplos, voy a tener que empezar a registrarla en estos libros contables para contabilidad completa. El primero de ellos es el libro diario, ¿ya? El libro diario tiene cierta estructura y cierto orden para poder registrar cada transacción, ¿ya? Entonces, por ejemplo, vamos a anotar la fecha de la transacción, cada una de las cuentas que se involucra en dicha transacción y si es que el monto ya que se está moviendo de esa cuenta se va a registrar en el debe o en la columna del haber, ¿ya? Estas columnas reciben estos nombres principalmente como de manera genérica y general en el fondo. No hay una definición de qué significa debe como tal ni haber, sino que son nombres que se asignaron a estas columnas que vamos a contabilizar, ¿ya? Entonces, cuando nosotros tenemos activos y cuentas de pérdidas, ¿ya? En la columna del debe, que es la columna de la izquierda, voy a aumentar la cuenta. Por ejemplo, si es que algún cliente me paga a través de una transferencia bancaria, ¿cierto? Va a estar aumentando la cuenta bancaria, va a estar aumentando este activo y por lo tanto yo lo voy a registrar en el debe, ¿ya? Pero por otro lado, si ese mismo activo, esta cuenta bancaria que está activo, pago alguna cuenta, pago por ejemplo la luz con una cuenta bancaria. Entonces en ese caso está saliendo dinero, está disminuyendo la cuenta del banco y esa disminución de ese monto lo voy a registrar en la columna de el haber, ¿ya? También cuando yo registro algo acá lo llamo como cargo o abono, como concepto solamente. Pero acá lo importante es entender que cuando yo estoy moviendo una cuenta activo y pérdida, si esa cuenta activo o pérdida aumenta, ese monto lo voy a registrar en la columna del debe dentro del libro diario y en caso contrario de que esa cuenta disminuya, lo voy a registrar en la columna del haber el monto, ¿ya? Ahora, también tenemos que las cuentas de pasivo, patrimonio y ganancia, ¿ya? Las voy a registrar al revés que los activos y pasivos. Es decir, cuando aumenta un pasivo, patrimonio o ganancia, va a aumentar en la columna del haber, en la columna de la derecha. Pero si es que disminuye, esta cuenta la voy a registrar en el debe, ¿ya? Entonces va a disminuir acá en el debe. Ahora, vamos a pasar a ver los ejemplos para entender esto que yo sé que de primeras de repente suena complejo, ¿ya? Entonces vamos a empezar a aterrizarlo, vamos a ver ejemplos. La idea es que alcancemos a terminar de ver cómo con estos ejemplos básicos llegamos al balance, ¿ya? Entonces, bueno, tenemos esta primera transacción. El 2 de enero se hace inicio de actividades con aporte del socio en 500.000 pesos de efectivo, muebles avaluados en 150.000 pesos, inventarios en 80.000 pesos y una cuenta por pagar de 200.000. Entonces, ¿qué voy a tener que hacer acá? Voy a tener que ir identificando las cuentas. Estamos en el inicio de actividades, por lo tanto, vamos a tener qué cuentas vamos a involucrar. Primero, efectivo, ya de 500.000 pesos, me salió súper rara la línea, ya de 500.000 pesos, ¿ya? Entonces, en ese caso vamos a registrar acá en la cuenta caja, que es una cuenta de activo, como lo vimos ahí en el listado. Entonces, a la empresa, como se está creando y los socios están aportando 500.000 pesos en efectivo, esta cuenta que es caja, que es un activo, la voy a registrar en el debe porque está aumentando.
dijimos que cuando una cuenta de activo aumentaba, le íbamos a registrar acá en la columna del debe por 500.000 pesos. ¿Ya? Luego, ¿qué otra cuenta tenemos? Muebles, avaluados en 150.000 pesos. Muebles también es una cuenta de activo que igual está aumentando para la empresa y eso se va a registrar de 150.000 pesos en la columna del debe. Luego tenemos el que está aportando inventario, mercadería, ¿cierto? Materias primas o materias primas. Y en este caso, el inventario que se está aportando de 80.000 pesos también es un activo, es un recurso que después voy a poder vender y generar ingresos. Ya, y ahí tenemos el activo, el inventario de 80.000 pesos en el debe. Todos estos son activos que están aumentando y por eso lo registro en esta columna. Además, el socio está aportando o traspasando una deuda, una cuenta por pagar. En este caso, esta cuenta por pagar es una deuda, un pasivo, una obligación y como está aumentando para la empresa, es una deuda nueva que va a tener la empresa, la voy a registrar en el haber porque el pasivo aumenta en la columna del haber. ¿Ya? Finalmente tenemos la cuenta de capital, que es la cuenta que va a estar en los inicios de actividades cuando se crean las empresas, ¿ya? Y por acá la ecuación patrimonial, ¿ya? Dijimos que en la ecuación patrimonial teníamos activos, ¿ya? Acá los activos van a sumar 730.000 pesos menos la cuenta del pasivo, cuentas por pagar, 200.000 pesos. Voy a llegar a el patrimonio, que en este caso sería el capital, 530.000 pesos. ¿Ya? Lo puedo obtener así de la ecuación patrimonial o también lo puedo obtener porque siempre la suma del registro del debe, de esta columna, tiene que ser igual a la columna del haber. Por lo tanto, si yo aquí ya tengo 730.000 pesos y aquí solamente tengo estos 200.000, le resto a estos 730.000 los 200.000 y llego al capital de 530.000 pesos. ¿Ya? Bien. Acá le vamos a poner una glosa que es la descripción de este registro, inicio de actividad. Lo puedo poner aquí o también podría agregar otra columna con esta descripción. ¿Ya? Y como les decía, la suma del debe con el haber tiene que ser igual. ¿Ya? Entonces, luego, el 3 de enero se compra inventario por 100.000 pesos netos. El pago se realiza en efectivo. Tenemos otra transacción, la vamos a registrar en este libro, diarios, ¿ya? Entonces, vamos a tener que identificar las cuentas. Cuando yo estoy comprando, ¿ya? Voy a estar comprando o registrando la cuenta de inventario, en este caso, que es un activo, está aumentando por un valor neto de 100.000 pesos, lo registro en el debe. Voy a tener también registrado en esta compra el IVA, que pagué por esta compra, es un IVA crédito, el IVA asociado a las compras, por el 19% del valor neto, 19.000. Y por otro lado voy a tener la cuenta de activo, caja, que pagué en efectivo, pero ya va a estar disminuyendo esta cuenta de caja activo, por lo tanto lo voy a registrar en el haber, el pago total que le hice al proveedor. Yo al proveedor le pago todo, ¿cierto? El valor neto más el IVA. ¿Ya? Aquí la descripción es una compra de inventario. Voy a tener la suma del debe y el suma del haber, el mismo monto, 119.000 pesos. El siguiente ejemplo, el 4 de enero, se realiza una venta por un valor total de 238.000 pesos. El cliente pagará en 30 días, o sea, le estoy dando plazo al cliente para poder pagarme. ¿Ya? No me está pagando ahora correctamente. Y el costo de venta de estas mercaderías ya es de 100.000 pesos, es decir, las compré o están, ¿cierto?, por el aporte de capital, valor de 100.000 pesos, y luego tenemos que lo vendemos a un valor mayor, ¿cierto?, para generar una utilidad. Entonces, ¿qué vamos a registrar primero? La venta. Vamos a registrar la cuenta clientes, o la cuenta cuentas por cobrar, que corresponde a que le vendí al cliente, pero el cliente aún no me paga y yo tengo el derecho de poder cobrarle después lo que ya le vendí con la factura, ¿cierto?
Entonces, este monto, que es la venta total, 238.000, lo voy a registrar en el debe. Bien. Luego, en el IVA débito, que va a ser el IVA de la venta, lo voy a registrar al haber. Es un pasivo que está aumentando, 38.000 pesos el IVA. Y tenemos el ingreso por venta, que es una cuenta de ganancia que está aumentando y la vamos a registrar en el haber por el monto neto. Bien. Luego tenemos el costo de venta, el registro del costo de venta, donde acá, de acuerdo al enunciado, el costo de venta de este inventario fue de 100.000 pesos, por lo tanto vamos a registrar la pérdida de 100.000 pesos y vamos a disminuir de la cuenta de inventario este monto que ya se rebajó, ¿cierto? Si ya lo vendí, no lo voy a tener dentro de los activos. ¿Ya? Vuelvo a sumar los debes con el haber, me calzan exactamente igual. El 5 de enero se arrienda un local comercial por 250.000 pesos mensuales y se cancela en efectivo el primer mes. Entonces, acá vamos a tener que cuenta identificada, una cuenta de pérdida, que es un gasto de arriendo. Lo voy a registrar en el debe porque las cuentas de pérdida las contabilizo en el debe. Y por otro lado, va a estar saliendo del efectivo de la caja, estoy pagando 250.000 pesos. Como caja de una cuenta activo y está saliendo este dinero, lo voy a registrar en el haber, como una disminución del activo. ¿Ya? Total, calzan los totales del debe y el haber. Luego, el 6 de enero se realiza una venta por un valor neto de 150.000 pesos. El cliente paga el contado. El costo de venta es de 75.000 pesos. ¿Ya? Ya vimos el registro cuando realizo una venta, pero en este caso la diferencia es que el cliente ya me está pagando, o sea, no le estoy vendiendo a plazo como el ejemplo del caso anterior, de la venta. Entonces, acá, ¿qué voy a registrar? Voy a registrar la cuenta caja, que es un activo, me está ingresando en efectivo al contado, y voy a poner el monto total, ¿cierto?, que se registra en el lado del debe. Luego, en la parte del haber, voy a registrar el pasivo que se genera con la venta, que es el IVA débito, que voy a pagar después en el formulario 29. Y también se está generando una cuenta de ganancia, el ingreso por venta, por un monto de 150.000 pesos. ¿Ya? Adicional a eso, el costo de venta de este producto que se vendió en esta ocasión es de 75.000 pesos. Registramos entonces en la cuenta de pérdidas, ya, costo de venta, 75.000 pesos que voy a registrar en el debe versus el inventario, que es esta cuenta de activo, pero que en este caso está disminuyendo porque está saliendo de la bodega, por ejemplo, este inventario para ser entregado al cliente. Entonces, como es un activo que está disminuyendo, lo voy a registrar en el haber. ¿Ya? Obtengo los totales, coincide. Luego, el 7 de enero se paga la deuda de inicio de actividades al contado. Recordemos que cuando se hizo inicio de actividades, el socio o la socia traspasó una deuda a la empresa. ¿Ya? Entonces, esta deuda la vamos a registrar como una cuenta por pagar que se registró en el inicio de actividades, pero esta vez ahora estamos pagando la deuda. Está disminuyendo el pasivo, ¿cierto? Cuando yo pago la deuda, disminuye esa deuda. Entonces, tenemos el pasivo, que es cuentas por pagar, ¿ya? Que va a disminuir porque lo estoy pagando, ya se va a rebajar esa deuda, y como está disminuyendo, lo voy a registrar en el debe, el monto de 200.000 pesos. Y por otro lado, interactúa la cuenta caja, que es esta cuenta efectivo que estoy pagando al contado. Como está saliendo dinero de este activo, está disminuyendo y lo registro en el haber, la disminución. Coincide la suma del debe y el haber. Después tenemos que el 8 de enero se hace una importación de mercaderías desde China por un valor CIF de 50.000 pesos. Se paga al contado, el impuesto aduanero es de un 6% y el IVA es de un 19%.
Cuando la empresa hace importaciones, ya supongamos de un producto, está registrando la cuenta de inventario, ¿cierto? Está llegando mercadería, inventario, o materias primas. ¿Ya? Acá en este caso, el valor que se registra en inventario va a ser el valor CIF de la importación, 50.000 pesos, pero adicionalmente el impuesto aduanero del 6% también pasa a ser parte del inventario. Entonces, acá sería el 6% de los 50.000 pesos, que se lo voy a agregar dando un total al inventario de 53.000 pesos. ¿Ya? Esta importación paga un IVA del 19% sobre ese valor, ¿ya? Que en este ejemplo serían 10.070 pesos. Y eso lo estoy pagando con caja, por ejemplo, el contado en este caso, que va a disminuir a la B. ¿Ya? Acá tenemos la importación de mercaderías que suma el debe y el haber los mismos montos. Bien. Luego, el 9 de enero se solicita un préstamo bancario por 1 millón de pesos, el cual es depositado a la nueva cuenta bancaria de la empresa y el interés es un interés mensual simple de un 1,5%. Entonces, como yo pedí un préstamo, en este caso, la empresa pidió un préstamo, va a ingresar a banco, que es también una cuenta de activo, el recurso que tengo en el banco, por 1 millón de pesos, un activo que aumenta en el debe. ¿Ya? Pero por otro lado, estoy generando una nueva deuda. Se creó una deuda con el banco, por lo tanto, le vamos a llamar a esta cuenta préstamo bancario, que corresponde a un pasivo, una deuda por pagar. Por lo tanto, acá va a tener en el haber este mismo millón de pesos, que fue el préstamo que solicité. ¿Ya? Después tenemos que el 31 de enero se paga el sueldo a la vendedora contratada a inicio del mes. El sueldo líquido es de 400.000 pesos, se le transfiere. Las cotizaciones previsionales es de 88.000 pesos y el aporte patronal de 12.000 pesos. ¿Ya? Entonces, acá tenemos, por un lado, la cuenta de pérdida o de gasto de sueldo. Ya, gasto por sueldo. En este caso corresponden a 500.000 pesos. Y las otras cuentas que vamos a registrar son cotizaciones por pagar en el haber, que es un pasivo, ¿ya? 88.000 pesos de acuerdo al enunciado. El aporte patronal, ya a raíz de una liquidación de sueldo, en este ejemplo de 12.000 pesos. Y se transfiere a esta persona el sueldo, por lo tanto el sueldo que se está pagando líquido es de 400.000 pesos, está saliendo este dinero del banco por un monto de 400.000 pesos. ¿Ya? Sumo el debe, sumo con el haber, me dan exactamente los 500.000 pesos. Posteriormente tenemos que realizar el ajuste del IVA y también el reajuste del PPM. Entonces, acá tenemos que sumar todo el IVA de las ventas, que vendría siendo el IVA débito. En este ejemplo que nosotros mostramos, teníamos 2 ventas. La suma del IVA de esas ventas corresponden, que son del mes, 66.500 pesos. Por otro lado, hicimos compras, una compra de inventario, una importación que generaron un IVA crédito correspondiente a 29.070 pesos. ¿Ya? La diferencia entre el IVA de las ventas con el IVA de las compras va a generar el IVA que se va a tener que pagar en el formulario 29, ¿cierto? Entonces, cerramos el mes de enero, contabilizamos cuánto va a ser el IVA que se va a tener que pagar, o en caso contrario, que quede un IVA a favor, un IVA remanente. Por lo tanto, sería un activo si es que quedara saldo a favor de IVA crédito. ¿Ya? Entonces acá dejo contabilizado que lo que voy a tener que pagar en el formulario 29 hasta el 12 o el 20 del mes siguiente va a ser de 37.430 pesos. Y además vamos a hacer el ajuste de PPM, que en el fondo dijimos el PPM son el porcentaje sobre las ventas del mes. En este caso, el PPM que se va a ahorrar es de 3.500 pesos, es una cuenta de activos que se está aumentando. Pero también este PPM lo vamos a tener que pagar en conjunto con el IVA en el formulario 29. Por lo tanto, este PPM por pagar también es un pasivo.
¿Ya? Luego, el 9 de febrero vamos a pagar la primera cuota del préstamo bancario, ¿ya? En este caso, la cuota total del préstamo bancario es de 115.000 pesos, pero de esos 115.000 pesos hay un desglose con respecto a lo que es la disminución de la deuda con los intereses que me están cobrando, ¿ya? En este caso, lo que efectivamente se está pagando de la deuda, que se está disminuyendo la deuda, son 100.000 pesos y los otros 15.000 pesos son intereses solamente. Entonces, por un lado, vamos a tener la cuenta de pasivo préstamo bancario que está disminuyendo porque estoy pagando esta deuda, lo vamos a registrar en el debe, y por otro lado tenemos el gasto por intereses, que es una cuenta de pérdida, y como está aumentando este gasto, esta pérdida, lo voy a registrar en el debe porque ahí aumentan estas cuentas de pérdida por un monto de 15.000 pesos, en este ejemplo. Y acá tenemos la cuenta del banco, que es esta cuenta de activo, que se está disminuyendo porque estoy pagando la cuota del préstamo, que está disminuyendo en el haber por 115.000 pesos. ¿Ya? Suma ahí el debe y el haber. También acá, dentro de los últimos ejemplos que tenemos como registro de las transacciones, va a ser el pago del IVA y el PPM que se paga en conjunto, todo en el formulario 29. Entonces tenemos que habíamos registrado anteriormente en el ajuste de las cuentas un PPM por pagar, que era un pasivo. Esta vez lo estoy pagando, así que está disminuyendo este pasivo y lo voy a registrar en el debe por un monto de 3.500. También había registrado que tenía una deuda por un IVA por pagar de 37.430. Esta vez estoy pagando esta deuda, esta cuenta de IVA por pagar. Es un pasivo que está disminuyendo en el debe, por lo tanto ahí quedan los 37.430 pesos. Por otro lado tenemos el banco, que es por lo general pago de manera online el formulario 29 con la cuenta bancaria, y el total que estoy pagando en este formulario 29 es la suma del PPM con el IVA, 40.930 pesos. Bien. Ahora, les quiero mostrar también el Excel que les voy a compartir. Aprovecho de recordarles que después vamos a subir la grabación y también la presentación y este Excel que les voy a compartir. Acá está en el fondo registrado el libro diario que les estoy mostrando dentro de la presentación, que lo desglosé con el enunciado de cada una de las partes, ¿ya? Este libro diario, la suma de, en el fondo, bueno, aquí quedó mal la suma, pero la suma total de la columna, ¿ya? Del debe, tiene que ser igual a esta columna de el haber, y en este caso coinciden. La suma de los registros que tengo en la columna del debe es igual a los registros de la suma de la columna del haber. Yo voy a poner un poquito de suma. ¿Ya? Entonces les voy a compartir también este Excel donde está todo el ejercicio en el libro diario completo. Ahora vamos a pasar a ver el libro mayor. Bien. El libro mayor, bien, o también conocido como las cuentas T, ¿ya? Entonces, estas cuentas T vamos a tener cada una de ellas por cada cuenta. Por la caja, por el banco, por la cuenta del préstamo bancario, la cuenta de gastos de sueldo. Cada una de las cuentas que registramos en el libro diario va a tener su propia cuenta T. En esta cuenta T o libro mayor, yo voy a ir registrando lo que está en el libro diario en el debe y lo que está en el libro diario en el mayor. Ya voy a ir traspasando. Entonces el libro mayor es solamente ir traspasando los saldos de lo que registré en el libro diario versus lo que está en el libro mayor. Bien. Entonces, luego vamos a sumar lo que está en el debe, sumar lo que está en el haber, ¿ya? Y vamos a obtener una diferencia. Y esa diferencia puede ser un saldo deudor. Si la suma del debe es mayor a la suma del haber, va a generar un saldo deudor. Y luego, bueno, aquí sumo nuevamente y me va a calzar igual gracias a este saldo que obtuve.
Y por otro lado tenemos otro tipo de cuentas. Las cuentas que tienen saldo deudor son las de activo y las cuentas de pérdida. Las cuentas que tienen saldo acreedor son las cuentas de pasivo, patrimonio y ganancia, ¿ya? Entonces vamos a hacer exactamente lo mismo con este otro tipo de cuentas. Vamos a registrar todo lo que esté en el debe, todo lo que esté en el haber, lo obtengo desde el libro mayor para cada una de las cuentas. Saco los totales, obtengo la diferencia de la suma del debe con la suma del haber para llegar al saldo, que en este caso sería acreedor para pasivo, patrimonios y ganancias. ¿Ya? Bien. Vamos a tener aquí la cuenta total, ¿bien? Entonces, ahora voy a mostrarles los ejemplos en base a todas estas transacciones del ejemplo del libro diario que yo les mostré. Las traspasamos a cada una de estas cuentas de o mayor, libro mayor. Entonces, por ejemplo, para el libro de caja, tenemos estos registros, ya voy a dejar acá obviamente en la presentación este resultado, pero lo voy a mostrar de manera más fácil aquí en el Excel, ¿ya? Entonces, acá en el libro mayor, en el libro de caja, voy a estar registrando. Acá en el primer registro del libro diario tengo el movimiento de caja, en el debe 500.000 pesos. Por lo tanto, esta cuenta de caja, que es la que voy a tener aquí, todos estos movimientos son de caja, voy a traspasar lo que está en la columna del debe a esta columna de acá. Lo traspaso, ¿ya? Luego voy a seguir buscando dentro de mi libro diario qué otro movimiento en caja tenemos. Ya tenemos ese de ahí arriba y este de acá abajo también. Pero esta vez esta caja se está moviendo en la columna del haber. Por lo tanto, en esta cuenta T o libro mayor voy a registrar en el haber los 119.000 pesos que se están moviendo acá en el libro de caja. ¿Ya? Bien. Después tenemos ya otro movimiento, sigamos buscando los movimientos de caja. Aquí este es el siguiente. Acá tenemos otro movimiento de caja que va a ser de 250.000 pesos. No se ve el Excel. No se ve el Excel, ya, espérame un segundo. Ahí se debería ver. En 2 segundos. Ahí sí. Ya, entonces todo lo que les estaba explicando no se vio. Lo voy a repetir, ¿ya? Pensé que se estaba proyectando, se quedó pegado en la presentación. Ya, entonces, como les decía, acá tenemos el libro diario, este Excel yo se los voy a compartir. Bien, acá están las mismas transacciones que están en la presentación. En la suma total del debe con el haber van a ser exactamente las mismas. Bien. Y dije que acá vamos a tener el libro mayor, ya, caja. En este caso va a ser la primera cuenta que vamos a armarle el libro mayor. Entonces tenemos la cuenta caja. La cuenta caja en la primera transacción que tenemos tiene un monto registrado de 500.000 pesos en la columna del debe. Esos 500.000 pesos los voy a traspasar a estos otros, a este otro lado, ¿cierto? De la cuenta T, en la columna del debe, en la columna izquierda, voy a traspasar estos 500.000 pesos. Luego más abajo, en la siguiente transacción, también tengo un movimiento de caja, pero esta vez es de 119.000 pesos en la columna del haber. Entonces, esos 119.000 pesos va a ser ya, y lo voy a registrar en el haber. Bien. Después vamos a seguir buscando en nuestro libro diario qué otra cuenta o movimiento tenemos de caja. Y acá, el 5 de enero, tenemos otro movimiento de caja por el arriendo, el pago de arriendo del local. Este movimiento es de 250.000 pesos
y va a quedar en el debe porque en el libro diario está, perdón, va a quedar en el haber porque en este libro diario está en el haber, ¿ya? En la siguiente transacción, el 6 de enero, tenemos el registro también de caja por 178.500. En esta ocasión, un cliente nos pagó la mercadería que vendimos, por lo tanto, caja está aumentando en el debe, por lo tanto, lo traspaso también en el debe acá. Después, ¿qué otra transacción tenemos con respecto a caja? Tenemos acá caja, esta vez en el haber, 200.000 pesos. Bien. 200.000 pesos en el haber en la cuenta T, o cuenta mayor. ¿Qué más? Nos queda una transacción más, el 8 de enero, que va a ser por 63.070 pesos, que esta fue el pago por la importación de las mercaderías y va a estar en el haber. ¿Ya? Vamos a sumar los registros que tenemos en el debe, tanto como en el haber de la cuenta T, ya, aquí tenemos la suma. Y esta cuenta, como es una cuenta de activo, ya, va a tener siempre, o casi siempre en todos los casos, la suma del debe va a ser mayor a la suma de la columna del haber. Entonces, acá vamos a obtener la diferencia, la suma de 678.500 menos 132.070 pesos, nos queda un saldo de 46.430 pesos. Este saldo es el que le llamamos saldo deudor, que es cuando pasa lo siguiente, la suma del debe es mayor a la de haber. ¿Y cuándo pasa eso? Cuando estamos frente a cuentas de activos y cuentas de pérdida o de gasto. Entonces ahí vamos a tener nuestro saldo deudor. Luego, aquí solamente por formalidad, ¿cierto? Sumamos tanto la suma de la columna del haber con el saldo y obviamente vamos a llegar a la misma suma que tenemos acá en el debe. ¿Ya? Este tratamiento de cuentas D voy a tener que hacerlo con todo el libro diario, es decir, traspasar para cada una de las cuentas, crearle su cuenta T. Por ejemplo, aquí, muebles. Muebles solamente lo registramos en el primer asiento, que fue el inicio de actividades, por un monto de 150.000 pesos, y ahí quedó, digamos, el monto de 150.000 pesos en el debe, tal cual estaba registrado. La suma de la columna del debe es 150.000, la suma de la columna del haber es 0. Aquí la diferencia, que también va a ser un saldo deudor, va a corresponder a 150.000 pesos. ¿Ya? Luego, el inventario, viendo otra cuenta. El inventario también va a tener cada uno de esos movimientos, ¿ya? Cuando tenemos en el inventario al debe es porque se compró inventario, acá se aportó de capital inventario, y también, ¿cierto? De repente, por ejemplo, no hacen una devolución, también podría aumentar el inventario, esos son algunos de los casos. Y cuando registramos al haber el inventario, cuando lo vendemos, por ejemplo, o cuando se lo devolvemos al proveedor, ¿ya? Entonces, esto vamos a hacer para cada una de las cuentas y yo aquí en la presentación les dejé cómo quedaría cada una de las cuentas con sus saldos correspondientes. Acá están los saldos de activo, todas las cuentas de activo. Acá tenemos el libro mayor, bien, de las cuentas de gasto, pérdida, libro mayor sobre las cuentas de pasivo, con cada uno de sus saldos. Esto fue el traspaso netamente del libro diario al libro mayor, como les acabo de mostrar. Y luego el libro mayor de la única cuenta de ganancia que tuvimos en el ejemplo. ¿Ya? Una vez que obtenemos estos libros mayores, vamos a poder conformar el balance de 8 columnas o el balance tributario, que es el que más nos sirve en el fondo, el que nos piden de manera tributaria.
¿ya? Entonces, ¿en qué consiste este balance de 8 columnas? Vamos a tener 8 columnas, ¿ya? Donde las primeras 2 columnas son la suma de la columna del debe y el haber. ¿De dónde sacamos esta suma del debe y el haber para cada una de las cuentas? Entonces, ¿de dónde sacamos esto? Del libro mayor, ¿ya? Volviendo al Excel, por ejemplo, ya que obtuvimos la cuenta mayor del libro de caja y aquí obtuvimos las sumas, acá al ladito, y les dejo también el balance de 8 columnas, vamos a ver para acá. La caja de la suma, perdón, de la columna debe de la cuenta caja la tenemos acá, 678.500. Esa es la suma de los movimientos de la columna del debe para la cuenta caja. Entonces, 678.500 lo traspasamos acá a la columna del debe. Luego, la columna del haber también la sumo y la traspaso, esa suma, a la columna del haber, que es la segunda columna con montos en este balance, ¿ya? Luego tenemos el saldo, y el saldo va a poder ser deudor o acreedor, dependiendo la cuenta. Dijimos que las cuentas de activo y pérdida, por lo general tenían saldo deudor, y las cuentas de pasivo, patrimonio y ganancia tienen saldo acreedor. Entonces, en este caso, el saldo que sacamos, que es la diferencia entre la suma del debe con la suma del haber, este va a ser el saldo, lo que queda en caja al cierre de estas cuentas, son 46.430. Eso es lo que quedó en la caja. Ese es el saldo. Y lo vamos a anotar en la columna deudor por ser una cuenta de activo, ¿ya? Luego vamos a clasificar el saldo que registramos, ya sea saldo deudor o saldo acreedor, lo vamos a clasificar y anotar en la columna correspondiente, ya sea que corresponda a la columna de activo, que corresponda a la columna de pasivo o que corresponda a pérdida-ganancia. Bien, entonces vamos a tener que la cuenta de caja es una cuenta de activo, por lo tanto el saldo lo copio en la columna de activo. Bien, eso voy a hacer para cada una de las cuentas, obviamente una vez que haya completado cada una de las cuentas T. Yo tengo que hacer las cuentas T o libro mayor para poder traspasar después el balance. Y así, entonces tenemos este orden de las cuentas de activo, las cuentas de pasivo, las cuentas de patrimonio, las cuentas de pérdida y luego las de ganancia. Cada uno anotando lo que sumó en el debe, lo que sumó en el haber la cuenta, si es que es saldo deudor lo anoto en el saldo deudor, si es saldo acreedor lo anoto en el saldo acreedor, y luego clasifico si es activo, pasivo, pérdida o ganancia. Posterior a eso voy a hacer la suma de cada una de estas columnas, ¿ya? La suma de las primeras columnas tiene que ser igual, la primera con la segunda. La suma del debe tiene que ser igual a la suma del haber. Luego, la suma de los saldos, saldo deudor, saldo acreedor, va a tener que ser también iguales entre estas. Entonces, la columna 3 y la columna 4 con montos van a ser iguales. Luego, la columna de los pasivos, perdón, de los activos y de los pasivos, ¿ya? No va a ser igual. No va a ser igual. Y voy a tener que obtener la diferencia entre las columnas del activo y el pasivo. Ahora, aquí viene la lógica de obtener el resultado en este balance. En este ejemplo, la suma del pasivo es mayor a la cuenta de el activo, ¿ya? Entonces, como la cuenta del pasivo es mayor a la de activo, en este caso estamos frente a un balance con pérdida, ¿ya? Y voy a anotar esa diferencia en la columna, ya, que tiene una suma menor. En este caso, la suma del activo es menor a la del pasivo, por lo tanto, registro esta diferencia que existe entre la columna del pasivo menos la columna del activo, 590.000 pesos. Bien,
Aquí ya sé que tengo pérdida. Luego voy a sumar también la columna de la pérdida, la columna de la ganancia. No van a ser iguales, muy rara vez va a ser exactamente lo mismo. Y voy a obtener la diferencia. En este caso es más claro darse cuenta que hay una pérdida porque la suma de la columna pérdida es mayor a la suma de la columna de ganancia. Y eso es más lógico, ¿cierto? De que si yo tengo más pérdida que ganancia, entonces va a haber una pérdida en la empresa, que es el caso. Entonces, obtengo la diferencia entre la columna pérdida y la suma de la columna de ganancia, que en este ejemplo nos da una diferencia de 590.000 pesos, y eso es la pérdida que tuvo esta empresa de acuerdo a este balance de 8 columnas. ¿Ya? Y queda así. Cuando pasa el caso contrario, voy a modificar aquí los montos para poder mostrarles lo que pasa en el caso contrario. ¿Ya? Supongamos que la suma de el activo son 2 millones, supongamos. Entonces, acá va a ser que el activo, la columna de activo, es mayor a la de pasivo. Por lo tanto, voy a anotar acá la diferencia. En este otro lado, acá la diferencia serían 470.000 pesos. Ya, vamos a ver esta diferencia acá. Entonces, supongamos que aquí también la cuenta de ganancias suma 1.410.000. En este caso, la cuenta de ganancia es mayor a la cuenta de pérdida, a la suma de las pérdidas. Por lo tanto, se está generando una utilidad de 470.000 y los montos se anotan acá adentro cuando son una utilidad, ¿ya? Si son pérdidas, acá afuera como el caso original que le estaba mostrando. Ahí quedó en el caso original, ¿ya? Luego, finalmente, hago la suma de estas últimas dos filas, ya para obtener los totales. Aquí estas dos columnas me van a dar lo mismo, estas dos columnas me van a dar lo mismo, y también estas dos columnas me tienen que dar lo mismo gracias como a este ajuste que puse aquí para poder sacar el resultado y poder en el fondo sumar y que me den lo mismo estas dos columnas, al igual que estas últimas dos columnas. Bien. Bueno, con esto, con el balance de 8 columnas, concluimos, digamos, el contenido que íbamos a ver el día de hoy en esta charla de contabilidad completa para un régimen ProPyme general, ¿ya? Entonces, recordar que si la empresa escogió una contabilidad completa o se le asignó esta contabilidad completa, va a tener que llevar estos libros, el libro diario, el libro mayor, ya, realizar balance, entre otros libros auxiliares, por ejemplo, si es que tiene 5 más trabajadores contratados, va a tener que tener también el libro de remuneraciones, etc. También hay otros libros complementarios dependiendo de qué otros movimientos podría tener la empresa, ¿ya? Por mi parte me voy a despedir agradeciendo su participación en esta charla. Voy a dejar de presentar. Bien, así que muchas gracias por participar en esta charla gratuita. Nuevamente los dejo y las dejo invitadas para que puedan revisar el contenido gratuito y los cursos disponibles que tenemos próximamente, así como invitarlos a seguirnos en nuestras redes sociales, ya que siempre estamos subiendo contenido de valor y avisando sobre nuevas charlas gratuitas y todo, así que para que puedan ahí revisar el contenido y seguirnos en nuestras redes sociales, ¿ya? Así que muchas gracias, que estén muy bien, me alegro de que hayan podido participar y muy feliz por todos sus comentarios, así que muchas gracias por participar en la charla.